Zoom al doctor Hermes Ulises Ramírez, profesor e investigador y especializado, por supuesto, en cambio climático. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes cómo les va? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos, doctor. Justo a propósito de este día que se estableció como el Día Internacional contra el Cambio Climático, ¿cuál sería una primera reflexión, doctor? ¿Dónde estamos parados justo en este 2024? Bueno, efectivamente hoy, el 24 de octubre, se estableció como el Día Internacional del Cambio Climático por el marco Convención de las Naciones Unidas, y pues es muy importante que entendamos que esto no es una celebración para echar campanas al vuelo, sino que es básicamente recordarnos que nos enfrentamos a uno de los retos más importantes que tiene el ser humano de aquí a finales de siglo, y que pues básicamente tenemos que empezar a hacer conciencia en cada uno de los ciudadanos para que con las acciones que realizamos todos los días cada uno de los habitantes de este planeta, pues tratemos de evitar que las consecuencias de este fenómeno sean lo más, lo más bien lo mínimo posibles, que sean dañinas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo estamos? Pues básicamente, pues nosotros vamos sobre una senda que no es muy halagadora, en el sentido de que pues desde hace muchos años se ha estado planteando de que nosotros tenemos que trabajar para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y de alguna manera frenar esas posibles consecuencias catastróficas. No las vamos a detener, definitivamente el cambio climático ya es un evento irreversible, pero sí podemos aminorar que esos efectos sean los menos dañinos posibles para la sociedad. En cuanto a nivel internacional, pues sí ha habido países que han trabajado bastante durante varios años en tratar de disminuir sus emisiones. Y si hablamos específicamente de nuestro país, pues nosotros tenemos que, pues desafortunadamente, pues firmamos todos los acuerdos habidos y por haber, pero simplemente se quedan en el papel. ¿Qué significa? Que nos comprometemos a reducir emisiones, que nos comprometemos a ser más amigables con el medio ambiente, a contaminar menos agua, aire, suelo. Y en la realidad hemos hecho muy poco, tanto como, vamos a decir, tanto los gobiernos o las políticas públicas como la sociedad en general, pues hemos trabajado muy poco al respecto, y pues el panorama para México no es muy halagador. Si nos metemos un poquito más en el caso específico del estado de Jalisco, pues creo que ahí estamos todavía en condiciones un poquito, vamos a decir, menos favorables que el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, que al menos ellos han trabajado ya desde algunos años en tratar de evidenciar los primero, que el cambio climático nos está afectando y que han empezado a tomar medidas al respecto. Y Jalisco, pues vamos atrás en muchos aspectos. Insisto, vamos y recibimos premios y decimos que estamos trabajando, pero la realidad, pues no son resultados reales de que estemos precisamente en la senda correcta para tratar de disminuir nuestras emisiones, adaptarnos a las nuevas condiciones y sobre todo mitigar precisamente esto que se llama los gases de efecto invernadero, que son los que a la larga nos están provocando este grave problema. Doctor, y si pensamos en cuáles son las principales fuentes de contaminación y quisiéramos centrarlo en dónde estamos peor, si en el aire o en las aguas, pues me parece que Jalisco definitivamente tiene un panorama bastante gris, valga el término justo ahora que hablamos de contaminación, doctor. Es decir, que no estamos bien ni en aire ni en agua. Efectivamente, y le podemos adicionar un elemento más. No estamos bien tampoco en cuestión de calidad de los suelos. Cada vez pues se deterioran más precisamente por la infiltración de desechos, principalmente pues obviamente combustibles, también pues lo que conocemos normalmente como basura o rellenos sanitarios, que al final de cuentas pues van a contaminar los suelos y van a contaminar los mantos freáticos, y por lo tanto pues prácticamente estamos en condiciones muy poco favorables en todas las cuestiones que tienen que ver con esos tres elementos, pero aparte todo el entorno, que es la vegetación, los animales, y vemos que también estamos sufriendo pérdidas muy importantes de especies que están en peligro
de extinción en algunos casos, unas ya extinguidas, tanto en parte vegetal como animal. Doctor, señala usted muy bien que se presumen premios, se presumen logros aquí en el estado de Jalisco, pero de acuerdo al informe de Jalisco ante el cambio climático, una visión a futuro, aire y cambio climático que hace el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara en conjunto con Jalisco a Futuro, el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo también de la Universidad de Guadalajara y el CET, el Centro de Estudios Estratégicos también para el Desarrollo, pues prácticamente todos los días estamos respirando aire contaminado. Efectivamente, según lo que hemos estado trabajando durante pues ya más de 20 años, pues nosotros hemos visto que desafortunadamente en esta zona metropolitana de Guadalajara normalmente tenemos entre 150 a 200 días fuera de norma, y estamos hablando de la norma nacional, que es una norma muy laxa comparada con las normas internacionales como la Organización Mundial de la Salud o de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, pues obviamente somos muy laxos. Entonces, si imagínate, si nosotros estamos hablando entre 150, 200 días fuera de norma con nuestra norma, pues imagínate si lo comparamos con esa norma internacional, yo diría que prácticamente todo el año estamos en muy malas condiciones en en la calidad del aire de esta ciudad. ¿Qué pasa entonces, doctor, con las campañas, las propuestas que han venido haciendo las diferentes administraciones? El caso de la verificación, por ejemplo, en esta administración, los sistemas de monitoreo que terminan por no funcionar todo el año. Vamos, todas estas campañas que usted ha señalado, y vuelvo a insistir, han presumido a nivel internacional esta administración en turno. Entonces, ¿realmente qué está pasando? ¿Se está haciendo algo real en cuanto a política pública para tratar de revertir o por lo menos detener el cambio climático aquí en Jalisco? Y digo, obviamente a nivel global, pero me refiero solamente a lo local. ¿O solamente son llamanadas de petate, como se dice vulgarmente? Mira, el asunto está en que todas esas políticas públicas de las que tú hablas, que presumen los gobiernos, en este caso el gobierno más, el que tenemos actualmente, pues básicamente tiene que ver con, vamos a decir, medidas puntuales que no van a resolver el problema como tal, porque es mucho más complejo que una sola, vamos a decir, una sola estrategia. Tú hablas, por ejemplo, de la famosa verificación responsable, que sabemos que no ha funcionado y no va a funcionar porque es una política aislada. Hay gente que ha propuesto el hoy no circula. Si tú impones el hoy no circula aquí en Guadalajara, tampoco va a funcionar porque son, vamos a decir, políticas muy aisladas, y lo que necesitamos es básicamente una política pública ambiental integral en el cual estén involucradas todas las secretarías de manera transversal y no de manera longitudinal, y que tengan objetivos comunes. Y bueno, te puedo señalar unos casos que nos podían favorecer dentro de esas estrategias. Podría ser, ¿por qué no?, seguir con la verificación de alguna manera, poder instalar, si tú quieres, el hoy no circula, pero no es suficiente. Necesitamos semaforización sincronizada, necesitamos mejora de la calidad de las gasolinas, necesitamos que haya precisamente una policía vial o como le quieras llamar, agencia de tránsito, que se encargue de eso, de que el tránsito sea fluido y facilitar que los vehículos tengan la menor cantidad de frenada posible para que, pues obviamente, esos acelerones que damos no consuman una mayor cantidad de combustible. Pero también de eso, incentivar, por ejemplo, el transporte público, desincentivar el transporte privado, pero pues eso tampoco es posible. ¿Por qué? Porque el transporte público que opera en esta ciudad es ineficiente, es poco, vamos a decir, exacto en su ruta y en su tiempos de traslado. Además de eso, mucha gente lo puede percibir como que no es accesible para todo el mundo, y por eso la mayoría de los ciudadanos lo que busca es una manera alternativa de movilidad, que es la movilidad privada. Entonces, te digo, podemos también decir, vamos a poner diferentes horarios de ingreso a las escuelas, a los trabajos, etcétera, etcétera, pero tienen que ser todas esas acciones coordinadas en conjunto para que podamos tener en realidad, vamos a decir, resultados reales, primero de la contaminación atmosférica de manera directa,
que nos afecta a corto plazo, pero también de la cantidad de gases de efecto invernadero que son los que están provocando precisamente el calentamiento global y como consecuencia el cambio climático. Entonces, creo que estamos lentos en ese sentido. Quizás se hayan hecho algunas cosas, esas cosas han sido aisladas, no han dado los resultados suficientes, no ha habido, desde que yo tengo uso de razón, que tengo ya 30 años trabajando en cuestiones ambientales, considero que no hay una política pública bien definida para el Estado y tampoco en muchos casos ha existido durante ese tiempo una política pública ambiental bien definida desde el punto de vista federal. Entonces necesitamos de veras empezar a trabajar en eso y no presumir logros que no son palpables, que no son percibidos precisamente por la sociedad, sino que ir poco a poco implementando esas políticas públicas que den resultados y que la sociedad las perciba, las conozca y sobre todo trabaje y actúe junto con los gobiernos para que esto pueda lograrse y podamos al menos que los efectos de cambio climático de aquí a finales de siglo no sean tan drásticos como se plantean en este análisis que se hizo en Jalisco a futuro. Doctor, porque además también se ha demostrado que los programas como el Hoy No Circula lo que terminan generando es un incremento de vehículos, porque las familias terminan comprando 2 o más vehículos para poder utilizar con las diferentes terminaciones de placas según el día que no puedan circular con uno u otro de los vehículos. Pero, como usted bien lo señala, pues son propuestas completamente aisladas que terminan sin funcionar y ahora se suma una ecuación nueva en esta administración que está por entrar, que es la verificación gratuita. ¿Cree que realmente vaya a funcionar? Una, como verificación gratuita, que la gente vaya a verificar sus vehículos, o 2, vamos a seguir manteniendo de manera lamentable estos índices de contaminación en el aire. Mira, yo creo que sí puede funcionar porque ha funcionado en otros lugares del mundo y en algunas ciudades de México hay la verificación gratuita, pero eso no significa que no sea obligatoria y eso tampoco significa que no haya sanciones. Entonces creo que sí se tiene que establecer perfectamente qué es lo que va a suceder, quién va a pagar. Pues en este caso me parece muy acertado que el gobierno asuma el concepto de pago por la verificación. Pero los ciudadanos tenemos que entender también que si yo adquiero un automóvil, adquiero una responsabilidad. Y mi responsabilidad es mantenerlo en condiciones óptimas, en darle el mantenimiento adecuado para que esté dentro de norma. Y simplemente, pues esto hay que encadenarlo con algunas estrategias como podría ser, no puedo refrendar si yo no hago la verificación. ¿No me va a costar la verificación? Pues no me pasa nada. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar mi auto a que tenga un buen tratamiento, que es una afinación, vamos a decir, en los talleres mecánicos. Lo llevo a mi verificación. No me cuesta nada, pasa la verificación y asunto arreglado. Estoy contribuyendo como ciudadano a tratar de mejorar precisamente esta mala calidad del aire. Pero ¿qué sucede? Que si yo digo que no va a ser obligatorio y que no va a haber sanciones, pues básicamente pues no estamos haciendo absolutamente nada y no tendría ningún sentido ni siquiera que existiera esa verificación responsable. ¿Por qué? Porque la gente va a decir no tengo obligación de hacerlo, no es obligatoria, no tengo sanciones y por lo tanto no pasa nada. Yo creo que otra vez tenemos que establecer reglas muy concretas que sean facilitarle a los ciudadanos que tienen un automóvil que puedan mantenerlo precisamente en condiciones óptimas, pero eso no significa que le estamos diciendo que tiene el permiso de circular cualquier chatarra y que esté contaminando de manera ostentable en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, insisto, necesitamos estrategias bien estudiadas, bien analizadas, que no sean vistas como recaudatorias, sino que sean vistas precisamente como una manera de poder llegar a una mejor gestión de la calidad del aire en nuestra ciudad y, por lo tanto, a que esos, vamos a decir, escenarios catastróficos que se prevén para finales de siglo por cambio climático, pues disminuyan al mínimo posible. Doctor, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero me parece que usted ha sido muy claro y muy preciso en anotar que la falta de unión de los diferentes programas y además que sean efectivos, pues es lo que hoy por hoy adolece este estado. Yo nada más le diría muy brevemente, doctor, hay programas que son muy eficientes en su recaudación, por ejemplo el de las fotoinfracciones, que siempre funciona la cámara, que siempre están ahí atentos para cobrarle al automovilista,
pero resulta que la semaforización en esta ciudad es un desastre y yo lo comprobaba apenas esta semana. En 2 puntos me tocaron semáforos descompuestos y la circulación fue muchísimo más eficiente que cuando el semáforo está funcionando. Así que bueno, hay mucho todavía por resolver. Doctor, como siempre, muchas gracias. No, a sus órdenes y que pasen muy buena noche. Gracias, muy buenas noches. Es el doctor Hermes Ulises Ramírez, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología.